¿Sabías que el hombre detrás del iPhone, el iPad e incluso Pixar empezó su vida como un niño dado en adopción? La historia de Steve Jobs no solo es la de un visionario de la tecnología, es la historia de alguien que desafió retos desde su infancia. Un espíritu rebelde que rompió todas las normas y cuya vida estuvo llena de giros sorprendentes. Hoy vamos a descubrir cómo este niño adoptado llegó a ser el rey de Silicon Valley. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco. Desde el inicio, su vida fue marcada por un evento inusual. Sus padres biológicos decidieron darlo en adopción. Su madre biológica, Joan, y su padre, Abdul Fattah, pensaron que Steve tendría un futuro mejor con otra familia. Paul y Clara Jobs, un mecánico y una ama de casa, se convirtieron en sus padres adoptivos. Aunque no eran ricos, estaban determinados a dar a Steve un hogar lleno de amor y de estabilidad. Y desde pequeño, Steve mostró señales de ser diferente. Su curiosidad y capacidad para aprender lo hacían destacar frente al resto. De hecho, una de las normas, entre comillas, que tenía su familia biológica al dar la adopción a Steve era que tendrían que dárselo a una familia que prometiese llevarlo a la universidad. Cosa que ocurrió en un futuro, pero con un gran giro argumental que veremos más adelante. A los pocos años de tener a Jobs, la familia se mudó a Palo Alto y como para muchos otros emprendedores, el garaje de su casa se convirtió en su primer laboratorio. Pasaba horas desarmando radios y televisores viejos y su padre Paul le enseñó a usar herramientas y le inculcó el respeto por el trabajo bien hecho. En una entrevista, Jobs recordó cómo su padre insistía en que incluso la parte trasera de un mueble debía de ser pulida, aunque nadie la viera jamás de los jamases. Nunca. Esto se quedaría grabado en la mente de Steve como una obsesión por los detalles. Como dicen, cómo haces una cosa es como haces todas las cosas, haciendo referencia a hacer todas las tareas, por muy pequeñas que sean, con mucho detalle y trabajo. Cosa que obligaba a hacer a sus trabajadores en la época de Apple, como veremos más adelante. Fue allá por la secundaria cuando Jobs conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Un joven igualmente apasionado por la electrónica, llamado Steve Wozniak. Woz, como le llamaban sus amigos, era un genio autodidacta y ambos comenzaron a experimentar juntos, como buenos amigos, creando pequeños gadgets que impresionaban a todos los vecinos. ¡Wow! Incluso construyeron una caja azul para hacer llamadas gratuitas, un acto rebelde y fuera de la ley que ya nos mostraba un poco el lado inconformista de Steve Jobs y sus ganas de romper con el status quo. Los dos Steves llamaron tanto la atención que empezaron a trabajar en verano para Hewlett-Packard, y donde Steve Jobs vio por primera vez una computadora de la cual se quedó enamorado y decidió que su futuro iría por ahí. En 1972, Steve decidió inscribirse en el Reed College, una universidad conocida por su enfoque artístico y liberal en Portland, Oregón. Pero Reed, la universidad, era costosa, y Jobs solo pudo asistir gracias a que sus padres gastaron casi todos los ahorros de su vida. Sin embargo, tras solo 6 meses, dejó de tomar las clases oficialmente. Dale un besito de despedida, lo que se mueve. Aún así, Steve se las ingenió para estar apuntado y participar como oyente solo en las clases que más le interesaban a él durante otros 18 meses. Y fue en el Reed, en esta universidad, donde tuvo 2 de los encuentros más transformadores de toda su vida. El primero fue con la caligrafía. Jobs asistió a clases de tipografía fascinado por la belleza y elegancia de las letras. Recordó años después que esta pasión influenciaría en el diseño del primer Mac, cuando introdujo la tipografía múltiple y los caracteres proporcionalmente espaciados en las computadoras, marcando así el inicio de una estética moderna en la tecnología, algo jamás visto y que dura hasta día de hoy en los Macs actuales. La segunda transformación fue la que le hizo dar el LSD. En esa época, Jobs estaba en busca de su yo más profundo, de su yo interior, y creía que las experiencias psicodélicas eran claves para abrir su mente y desafiar su percepción de la realidad. Describió esas experiencias con las drogas y el LSD como una de las cosas más importantes que hizo en toda su vida. Y todo me pasaba, los cuásares, los púlsares, los planetas, las estrellas, los cometas, todo iba... Años después, Jobs describiría esta época de su vida como un ejercicio en conectar los puntos o connecting the dots en una de sus más famosas charlas. Explicaba que, aunque en el momento no podía ver cómo esas experiencias con las drogas y la universidad
y la caligrafía se relacionaban con su futuro, al mirar hacia atrás podía reconocer cómo todas y cada una de ellas encajaban para formar la base de sus mayores logros. Para él, cada decisión y cada interés, por más aleatorio que parezca, tenía un propósito que solo se revelaría más adelante. En 1976, Steve y Woz, los dos Steves, decidieron fundar Apple en el famoso garaje de los Jobs. Comenzaron vendiendo el Apple I, una computadora primitiva que ensamblaron a mano entre los dos. El verdadero salto vino un poco más tarde con el Apple II, una computadora que revolucionó el mercado de la informática por completo. Y así, Apple se convirtió rápidamente en una sensación y Jobs se catapultó al estrellato. A los 27 años ya era millonario y la compañía comenzaba a cotizar en bolsa. Por tanto, era famoso, rico y exitoso. Tanto que la revista Times incluso lo mencionó como uno de los líderes jóvenes de la tecnología en 1982. Pero, como todo en la vida, el éxito no vino sin un costo. Jobs tenía un carácter complicado y era muy exigente con su equipo. Se cuenta que una vez rechazó una propuesta de diseño porque la placa de circuito no era lo suficientemente hermosa, aunque nadie nunca jamás la vería. You gonna fire me? No! I already fired you! Para Jobs, la belleza y la funcionalidad debían de ir de la mano. Dylan! You son of a bitch. Como hemos visto al principio, este foco en la belleza y la funcionalidad en todos los productos y en todas las partes del producto le viene de familia y fue heredado por su padre. Pero todo el mundo no era como él y por tanto esta obsesión que tenía a menudo chocaba con sus colegas. Al igual que yo voy a chocar contigo, colega, si no te suscribes al canal y dejas un like en este vídeo sobre la historia de Steve Jobs que estás viendo hoy aquí en el canal de tu colega emprendedor. Como comentaba, Steve Jobs era famoso por su perfeccionismo y esa obsesión llegó a extremos. Desde las esquinas redondeadas de la Macintosh hasta el diseño de empaques, nada escapaba a su mirada crítica. Quería que el producto fuese perfecto, el embalaje fuese perfecto y la experiencia de usuario fuese de ensueño. Algunos empleados describían su estilo de liderazgo como tiránico, ya que Jobs era conocido por despedir a la gente en el acto tal cual si no cumplían con sus expectativas. Y muchas veces describía los trabajos de los empleados como una gran mierda y les hacía tener jornadas laborales de más de 12 horas para poder crear los productos perfectos y a su gusto. Como digo, su equipo estaba a menudo bajo una presión tremenda, pero para Jobs el sacrificio era necesario si querían hacer historia. Let's make history. Muchos ex empleados cuentan historias de noches sin dormir, de largas sesiones de trabajo y una exigencia brutal que no daba respiro. Para unos era brutal e insoportable, pero para otros era la experiencia de toda su vida. Y aunque este estilo de liderazgo generaba críticas, era difícil negar los resultados que obtenía, ya que Apple estaba innovando como ninguna otra empresa en el mercado y la Macintosh se convirtió en un símbolo de diseño y funcionalidad. Esta parte de la historia en la que tenemos a Steve Jobs en Apple como un jefe tiránico me recuerda a las primeras épocas de Elon Musk y cómo trabajaba en X y PayPal. Te dejo el vídeo de Elon Musk por aquí para que lo veas después de esto. En gran medida, debido a su carácter difícil y tiránico, como hemos comentado, en 1985, 3 años después de que la revista Times le pusiese en portada, Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. ¿Por qué? Una lucha de poder interna lo dejó fuera y la decisión fue devastadora tanto para Jobs como para Apple, como veremos en un momento. Steve confesó en una entrevista que, aunque fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, también fue una de las mejores cosas que le pasó, porque lo obligó a reinventarse y a salir de su zona de confort. Con el dinero de sus acciones, compró una pequeña compañía de gráficos por computadora llamada Pixar, por 5 millones más otros 5 millones en inversión. Al principio, Pixar se dedicaba a crear hardware, pero con la llegada de Jobs, el enfoque cambió radicalmente hacia la animación. Como siempre hacía, se rodeó de talento y supervisó la creación de películas como Toy Story, la primera película animada por computadora en la historia, que como ya sabéis, revolucionó el cine. Además, como ya sabéis, el éxito de Toy Story fue monumental, y Pixar se convirtió en un gigante de la animación, creando otras obras de arte que también conoceréis y seguramente habréis visto, como Monster Inc. o Buscando a Nemo. Toy Story, Finding Nemo,
Up. Y justo antes de terminarse la exclusividad que tenía Disney con Pixar, esta relación de ambos, Disney compró la empresa por 7.400 millones de dólares, convirtiendo a Jobs en el mayor accionista individual de la compañía, Walt Disney, con un 7% de las acciones. Así, Jobs no solo transformó la tecnología en Apple, sino también el cine con Pixar. Tras su salida de Apple, Jobs fundó Next, una empresa de computación avanzada. Aunque comercialmente no fue tan exitosa y tuvo demandas por parte de Apple, desarrollaron tecnologías que serían claves para el futuro. Y en 1996, Apple, la cual estaba en serios problemas financieros, decidió comprar Next para poder traer a Steve Jobs de regreso y tratar de salvar la compañía. Tanto fue así que con su retorno, Apple renació completamente. Jobs lanzó una serie de productos icónicos que todos conocéis y posiblemente habéis utilizado, como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Con cada lanzamiento, Apple revolucionaba completamente la industria. El primer iPhone, lanzado en 2007, obviamente, como ya sabéis, fue una verdadera revolución tecnológica. Un teléfono que era cámara, navegador de internet y reproductor de música a la vez. Hoy en día lo vemos como algo normal, pero en 2017 fue una completa locura. Así, gracias a estos productos creados y a la vuelta de Steve Jobs, Apple no solo se salvó, sino que se convirtió en una de las empresas más valiosas de todo el mundo. Además, como comentaba, los eventos de Apple en aquel entonces movían al planeta entero y todo el mundo estaba expectante en el nuevo invento revolucionario que crearía Steve Jobs. Hasta tal punto era un genio nuestro colega Steve Jobs. Pero, como todo genio, Steve también era excéntrico. Jobs tenía un estilo de vida único y podemos decir que peculiar. Era vegetariano y creía en la medicina alternativa. Bueno, hasta aquí podemos entenderlo, ¿no? También llegó a pasar largos periodos de tiempo comiendo solo frutas o haciendo ayunos prolongados, por lo que podemos verle en diferentes etapas de su vida con aspectos muy diferentes y con cambios radicales en su cuerpo, dependiendo del tipo de alimento que estaba comiendo o del tipo de dieta que estaba haciendo. También tenía épocas de andar descalzo, incluso en el trabajo, cuando daba charlas, cuando visitaba empresas, y de no ducharse en semanas, por lo que la gente no lo aguantaba. A menudo se decía que su estilo de vida reflejaba su mentalidad obsesiva. Para quitar ruido de su mente y ser lo más productivo posible para poder hacer historia, trataba de vestir siempre igual, con sus típicos jeans Levi's o Levi's, camiseta negra y zapatillas New Balance. Costumbre que también tomó Mark Zuckerberg, del cual también hemos hablado en este canal. También es sabido que Steve Jobs llegó a tratar bastante mal a su familia en ciertos momentos y en épocas de su vida, y que, como digo, había mucha gente que no podía soportar estar cerca de él, por el trato y por la forma de ser que tenía. Para muchos, Steve Jobs era un genio, y como genio, pues debía tener esta forma de pensar y de actuar loca y excéntrica, y muchos se lo permitían. ¡Aloca tú, calva! En 2004, a Jobs se le diagnosticó cáncer de páncreas. Aunque la enfermedad avanzaba, él continuó trabajando y liderando Apple y rechazando el tratamiento durante meses, confiando en la medicina alternativa. Para muchos, su lucha fue inspiradora y hasta sus últimos días estuvo involucrado en el lanzamiento de nuevos productos. Tanto es así que podemos ver el deterioro de su aspecto y su enfermedad a lo largo del tiempo, dependiendo de las charlas que iba dando. Finalmente, en 2011 falleció, dejando un legado que no solo cambió la tecnología, sino que impactó nuestra forma de vivir hasta hoy en día. Steve Jobs fue más que un empresario, fue un soñador, un visionario y un revolucionario que combatió el status quo. Así que la próxima vez que utilices un iPhone o veas una película de Pixar, recuerda al hombre que estaba detrás, con su pasión y visión, que cambió nuestro mundo. Y otra persona que, en este caso, actualmente está cambiando nuestro mundo es el innovador detrás de Tesla y de los viajes espaciales a Marte con SpaceX. Te dejo por aquí el vídeo en el que hablo sobre la historia de Elon Musk para que le eches un vistazo y puedas seguir aprendiendo de genios del siglo XXI.